Bueno, vamos a estudiar dos límites notables, ¿no?, que nos van a servir para calcular muchos otros límites. El primero de ellos tiene que ver con las funciones trigonométricas y es el límite del cociente del seno de x entre x. El límite cuando x tiende a 0 del seno de x entre x es 1. Bueno, vamos a verificar este resultado. Consideremos la figura. El círculo unitario. Aquí le vamos a poner que es unitario. Y arco de ángulo central de medida X, ¿no? En radianes, por supuesto. Entonces tenemos el arco AM. El sector circular que estamos tomando es el sector OAM. Y aquí la medida del ángulo podemos limitarla de 0 a pi medios, así. Entonces vamos a tener algunas cuestiones. Primero, la longitud de OA es 1 porque la circunferencia es unitaria. El seno de X es MK. Porque es la coordenada del punto M, ¿no?, en Y. Y según como se definió en el círculo unitario, la coordenada en Y va a ser el seno y la coordenada, la abscisa va a ser el coseno. La ordenada del seno y la abscisa del coseno. Y eso, según el gráfico, mide MK. Y otra cuestión es que la tangente de X es AT. Porque es la razón que existe entre el cateto opuesto, que es AT sobre 1. Entonces es AT. Tenemos esas cuestiones. Entonces vamos a hacer algunas observaciones. Son evidentes las relaciones. Vamos a poner, en primer lugar, y eso lo vamos a hacer en la otra página. Son estas relaciones, ¿no? Un medio de OA por MK, que es el área del triángulo. Quizás vamos a pasar este dibujo para la otra página porque lo vamos a necesitar. Aquí. Entonces estábamos escribiendo las relaciones que teníamos, OA por MK. ¿Y quién es esto? OA por MK es el área del triángulo OAM, y este va a ser menor que el área del sector OAM. Entonces le vamos a poner aquí área del sector
m. Y esto es menor que el área del triángulo OAT, que es 1/2 de la base por la altura. Este es área del triángulo OAT. Así, según el dibujo que tenemos aquí. Entonces, de estas relaciones, podemos ponerlas en términos de x, ¿no? 1/2, o a dijimos que era el seno de x. Ahora aquí en medio tenemos 1/2 de x, porque OA vale 1, y esto es menor que 1/2 por la tangente de x. Así. Y aquí podemos operar algebraicamente. Por ejemplo, podemos quitar el 2. Podemos dividir por el seno de x, que en esta parte el seno es positivo, entonces no tenemos problemas con hacer eso. Y aquí me quedaría 1 sobre el coseno, porque como la tangente es seno sobre coseno, entonces quitamos el coseno. Entonces, si tomo los recíprocos, me queda 1 es mayor que el seno de x sobre x, y este es mayor que el coseno de x. Y aquí puedo seguir. Esto es menos 1 menor que menos el seno de x sobre x, y es menor que menos el coseno de x, multiplicando por menos 1. Y sumando 1, nos queda que 0 es menor que 1 menos el seno de x sobre x, y esto es menor que 1 menos el coseno de x. Así. Ahora, ya que el seno de x medios es menor que 1, recordemos que el seno, el mayor valor que toma es 1, y estamos tomando un ángulo menor. Entonces, el seno cuadrado de x sobre 2 es menor que el seno de x medios. Esto es. Entonces, para todo x que pertenece al intervalo de 0 a pi medios, vamos a tener esta relación. 1 menos el coseno de x esta es por la identidad del ángulo medio, seno cuadrado de x medios, y este es menor que 2 por la relación que pusimos antes, seno de x medios, y este es menor que 2 por x medios, que es x. Y entonces me queda así al final, 1 menos el seno de x sobre x es menor que x. Esto es para 0 menor que x menor que pi medios, porque el ángulo lo tomamos en el primer cuadrante. Ahora, con esta relación, tomamos un número positivo arbitrario y pongamos un delta que sea el mínimo entre epsilon y pi medios. Recordemos que el x estaba acotado por pi medios. Entonces, para todo x se cumple que 0 es menor que x menor que delta. Implica que x es menor que epsilon. Y por ello se cumple esta relación, porque 0 es menor que 1 menos el seno de x sobre x, y es menor que epsilon. Y por lo tanto, uno menos el seno de x sobre x es menor que epsilon. Y por lo tanto, el límite cuando x tiende por la derecha de 0 del seno de x sobre x, porque se cumple la definición, ¿no?, es 1. Ahora,
de la paridad de esta función del seno de x sobre x, se deduce que el límite cuando x tiende a 0 por la izquierda, aquí vamos a corregir, por la izquierda, también es 1. Y por lo tanto, tenemos que el límite cuando x tiende a 0 por la izquierda y por la derecha, ¿no?, del seno de x sobre x, esto da 1. Y tenemos así el primer límite notable. Ahora podemos hacer una observación para aprovechar estos dos límites que también aparecen seguidos. Ya que x es mayor que 0 y 1 menos el coseno de x resultó ahí que era menor que x, para 0 menor que x menor que pi medio, se puede demostrar que el límite cuando x tiende a 0 del coseno de x es 1 y el límite cuando x tiende a 0 del seno de x es igual a 0. Entonces esto lo podemos probar. Quede como un ejercicio. Este es el límite, del seno de x entre x, siendo el primer límite notable, nos puede servir para calcular muchos otros límites. Entonces podemos poner con este límite, primer límite, podemos calcular muchos otros límites. Por ejemplo, bueno, hagamos algunos casos. Supongamos que queremos calcular el límite cuando x tiende a 0 de 1 menos el coseno de x sobre x. Veamos cómo lo hacemos. El límite cuando x tiende a 0 de 1 menos el coseno de x sobre x, eso es el límite cuando x tiende a 0 de 2 seno cuadrado de x medios sobre x. Eso es el límite cuando x tiende a 0 de el seno de x medios. Aquí hacemos un manipuleo algebraico, ¿no? Hay que corregir aquí. Por el seno de x medios. Y esto es 1 por 0, queda 0. La idea es tratar de formar el límite notable que ya conocemos cuánto vale. Ahora, por ejemplo, si queremos calcular 2, pongámosle, o b, no me acuerdo si le puse, quiero ver, b. Veamos este otro ejemplo. Calcular el límite cuando x tiende a 0 de la tangente de x sobre x. Veamos cómo va la solución. El límite, estos son muy parecidos, ¿no?, como la forma de calcularlos. Y se trata de formar la expresión seno de x entre x y evaluar cuando x tiende a 0. Esto es el límite cuando x tiende a 0 del seno de x sobre el coseno de x sobre x. Y eso es el límite cuando x tiende a 0 del seno de x sobre x por 1 sobre el coseno de x.
Y aquí podemos distribuir el límite porque podemos ocupar el teorema del producto. Porque el límite del seno de x entre x sabemos que da 1 y el límite de 1 sobre el coseno de x sabemos que también da 1. Y eso da 1 por 1, que es 1. Ahí veamos otro ejemplo. Calcular el límite cuando x tiende a 0 de 5x sobre seno de 4x. Bueno, este también se hace de forma parecida, ¿no? Veamos cómo va. El límite cuando x tiende a 0 de 5x sobre el seno de 4x lo podemos escribir como 5 por el límite. Recordemos que la constante se puede sacar del símbolo del límite de 4x sobre el seno de 4x. Y aquí puedo poner 4 para que no altere la expresión. Y este es el recíproco del seno de el recíproco del teorema del primer límite notable, ¿no? Porque tendríamos 4x entre el seno de 4x, pero ambos tienden a 0. O sea que esto da 5, si queremos ponerlo así, es 1 sobre el límite del seno de 4x sobre 4x. Y ese da 1. Entonces esto da 5 cuartos. Esos son algunos ejemplos que pueden aparecer y se calculan de forma parecida. Vamos a revisar otro límite notable. Segundo límite notable. Este es el límite que tiene que ver con la exponencial. El límite cuando x tiende al infinito de 1 más 1 sobre x a la x. Este da e. Vamos a ver cómo va. Sabemos que el límite cuando n tiende al infinito de la sucesión 1 más 1 sobre n a la n, eso me da e. Así le llamamos. Vamos a probar que si cambiamos ahora a la función 1 más 1 sobre x a la x, cuando x tiende al infinito, eso da e. Veamos cómo va la demostración. Pasémonos a la siguiente pizarra. Tomemos x mayor que 1 para comenzar. Pongamos n la parte entera de x. Entonces, podemos poner x n más alfa, donde n es un número entero. Y alfa está acotado entre 0 y 1, puesto que x está, según la definición de la función entero, ¿no? Está entre n y n más 1, podemos tener 1 sobre n más 1 menor que 1 sobre x y este menor que 1 sobre n, tomando los recíprocos, ¿no? Entonces podemos comparar estas expresiones, 1 más 1 sobre n más 1 a la n
es menor que 1 más 1 sobre x a la x, y este es menor que 1 más 1 sobre n a la n más 1. Así. Así que para x que tiende al infinito y n que tiende al infinito, se tiene esto, ¿no? Que el límite cuando n tiende al infinito de 1 más 1 sobre n a la n más 1 es el límite cuando n tiende al infinito de 1 más 1 sobre n a la n por el límite de 1 más 1 sobre n. Quitamos un factor, ¿no? Pero este sabemos que es e, y el otro sabemos que cuando n tiende al infinito solo queda 1, ¿no? Entonces da e. Y además el límite cuando n tiende al infinito de 1 más 1 sobre n más 1 a la n. Y vamos a ver el otro extremo, ¿no? Este es el límite cuando n tiende al infinito de, podemos poner así, podemos sumarle un factor, agregarle un factor, 1 más 1 sobre n más 1. Esto es un procedimiento eminentemente algebraico. Entonces le agregamos un factor en el numerador para que nos quede justamente el límite que ya sabemos evaluar, ¿no? Cuando n tiende al infinito, este queda 1 más 1 sobre infinito al infinito. Y entonces eso me da e sobre 1, porque el del denominador da 1, y eso da e. Entonces con eso ya podemos aplicar el teorema del sándwich. Ahora, aplicando el teorema se tiene que el límite cuando x tiende a infinito de 1 más 1 sobre x a la x, esto es e. Por último, si x es menor que menos 1, entonces podemos hacer un cambio de variable. Ponemos x igual a menos y. Y entonces el límite, aquí no hay ya mucho trabajo que hacer. Cuando x tiende a menos infinito de 1 más 1 sobre x a la x, esto es el límite cuando y tiende a más infinito de 1 menos 1 sobre y a la menos y. Y este lo podemos poner, quiero ver, así, el límite cuando y tiende a más infinito de, este es puro procedimiento algebraico también, y menos 1 a la y. Y entonces esto me queda el límite cuando y tiende a más infinito de 1 más 1 sobre y menos 1 a la y menos 1 por 1 más 1 sobre y menos 1. Y esto último da e por 1. Queda e. Si x tiende a menos infinito. Era para ese caso, ¿no? Entonces, por los dos casos es que se han visto, se tiene que el límite cuando x tiende a infinito de 1 más 1 sobre x a la x, esto me da e. Este límite, igual que el primer límite notable, puede servir para calcular muchos otros límites. Por ejemplo, si queremos calcular el límite cuando x tiende a 0 de 1 más x a la 1 sobre x,
Entonces, ¿qué nos da eso? Veamos cómo lo resolvemos. El límite cuando x tiende a 0 de 1 más x a la 1 sobre x. Esto es, hagamos un cambio de variable. 1 sobre x igual a alfa. Entonces, si x tiende a 0, entonces alfa tiende a infinito. Y entonces aquí el límite me va a quedar, el límite cuando alfa tiende a infinito, de 1 más 1 sobre alfa a la alfa. Y esto ya sabemos que da e. Veamos otro ejemplo. Evaluar el límite cuando x tiende a infinito de 1 más 3 sobre x a la x. Veamos cómo se puede evaluar. Hacemos un cambio de variable. Haciendo, por ejemplo, x igual a 3t. Entonces, si x tiende a infinito, t tiende a infinito. Y entonces el límite cuando x tiende a infinito de 1 más 3 sobre x a la x, esto me da el límite cuando x tiende, cuando t tiende a infinito. Aquí vamos a... Cuando t tiende a infinito de 1 más 1 sobre t, que hace que hacer el 3, ¿no? Y aquí me queda 3t. Pero esto es el límite cuando t tiende a infinito de 1 más 1 sobre t a la t. Y esto al cubo. Y este me da e al cubo entonces. Y ese es el límite que queríamos calcular. En los dos límites notables se trata de ocupar el límite principal, ¿no? que hemos demostrado. Entonces es un procedimiento eminentemente algebraico, ¿no? Que no debe dar mayor complicación. Entonces vamos a terminar con algunos ejemplos adicionales para que veamos cómo se calculan los límites y ocupar los teoremas que ya tenemos y que ahora los podemos usar de aquí en adelante, ¿no? Entonces escribamos algunos ejemplos, ¿no? Pongámosle ejemplos adicionales. Estos tienen que ver con los teoremas de límites así del álgebra de límites y también con el teorema del sándwich y con los límites fundamentales. Entonces veamos. Pongamos primero calcular el límite cuando x tiende a 1 de x cuadrado más x más 1 sobre x cuadrado menos x más 1. Vale, veamos. Si evaluamos 1, en el numerador nos queda 3 y en el denominador nos queda 1. Entonces nos da 3 entre 1. Por el teorema del álgebra de límites, entonces podemos evaluar en el numerador porque nos da un límite y en el denominador por el cociente, ¿no? Y entonces este nos da de una vez 3 entre 1. Solo es de evaluar. Aquí porque el teorema se puede aplicar directamente. Entonces veamos otro ejemplo. Evaluar. Más bien demostrar que el límite cuando x tiende a infinito de 1 más 1 sobre x cuadrado, este es 1. Entonces veamos. Para todo x distinto de 0, se cumple esta relación. Vamos a poner aquí la raíz de 1 más 1 sobre x cuadrado, y esto es menor que 1 más 1 sobre x cuadrado. Obviamente, ¿no? Porque aquí sacamos raíz, y como es un número mayor que 1, porque es 1 más 1 sobre x cuadrado, lo que está aquí dentro del radical, entonces tenemos certeza de que esto siempre va a ser mayor. Y el límite cuando x tiende a infinito de la función constante 1 es igual al límite cuando x tiende al infinito de la función 1 más 1 sobre x cuadrado, que da 1.
Y por lo tanto, como los límites de los extremos son iguales por el teorema del sándwich, el límite de la raíz de 1 más 1 sobre x cuadrado, cuando x tiende a infinito, esto da 1. Es una aplicación directa del teorema del sándwich. Veamos ahora otro ejemplo. ¿Qué numeración llevamos? 3. Veamos este otro. El límite cuando x tiende a menos 2 de x cuadrado es una función racional. X cuadrado más 6x más 8 sobre x cubo más 8. Vamos un poco esto. Así. Entonces, al evaluar menos 2, podemos ver que en el denominador se hace 0 y arriba también se hace 0. Entonces, este da una indeterminación de la forma 0 entre 0. Eso quiere decir que el teorema del álgebra de límites no se puede aplicar directamente. No se puede aplicar directamente porque nos da una indeterminación. Entonces, el denominador debería ser distinto de 0 para que pudiéramos calcularlo. Entonces, como tenemos una de las indeterminaciones ya tipificadas, entonces lo que vamos a hacer es operar algebraicamente, ¿va? Y estudiar fuera del valor de 2. Entonces podemos hacer eso, ¿no? El límite cuando x tiende a menos 2 de x cuadrado más 6x más 8 sobre x cubo más 8. Esto es, podemos sacar x más 2 de factor común. Y en el denominador podemos factorar. Esta es una suma de cubos, ¿no? X más 2 por x cuadrado menos 2x más 4. Y ahora podemos cancelar este porque recordemos que en la definición de límite la función no necesita estar definida en menos 2. Y entonces esto al evaluar nos queda ya simplificado, nos queda x más 4 x más 4 sobre x cuadrado menos 2x más 4. Y ahora ya no tenemos el problema de la indefinición. Esto nos da, en el numerador nos da menos 2 más 4. Y abajo nos queda menos 2 al cuadrado menos 2 por menos 2 más 4. Así. Entonces aquí nos queda en el numerador 2 y en el denominador nos queda 4 más 4, 8 menos, quiero ver, nos queda 4, 8, 12, que es un sexto, ¿no? Y este es el valor del límite. Observemos que cuando sale una indeterminación es necesario estudiar la función fuera de ese valor, ¿no? Ya que en la definición de límite, recordemos que ese valor justamente se apartaba de la definición y se decía que el x sub 0 era diferente del valor de los valores del dominio de la función. Veamos otro ejemplo. Este era el 3, hoy es el 4. Calcular el límite cuando x tiende a infinito de x cuadrado más 2x más 3 sobre 2x cuadrado más 3x más 4. Veamos cómo procedemos aquí. Cuando tenemos límites que tienden con la variable, el argumento se hace grande, como en este caso que va al infinito, entonces lo que tenemos que hacer es manipular algebraicamente la expresión. En principio esto nos da 2x más 3 sobre 2x cuadrado más 3x más 4
nos queda una indeterminación del tipo infinito sobre infinito, y eso no quiere decir que va a dar 1. Entonces lo que hacemos es manipular algebraicamente y vemos a qué llegamos. El límite, cuando x tiende a infinito, dividimos el numerador por x cuadrado, nos queda 1, 2 sobre x, más 3 sobre x cuadrado, y el denominador nos queda 2 más 3 sobre x, más 4 sobre x cuadrado. Y eso es, cuando x tiende a infinito, los términos que llevan variables se hacen 0 aquí, ¿no? Y solo nos queda un medio. Así. Solo hay que tener cuidado de que la definición, el teorema del álgebra de límites, si no se puede aplicar directamente, hay que hacer algún manipuleo algebraico, ¿no? Entonces, para terminar con los ejemplos, calculemos el límite. Aquí vamos a poner calcular el límite cuando x tiende a infinito de x más 3 sobre 2x cuadrado más 3x más 4. Aquí de nuevo tenemos, si evaluamos directamente, nos queda infinito en el numerador y en el denominador. Y eso quiere decir que nos da una indeterminación del tipo infinito entre infinito. Así. Y por lo tanto no podemos decir qué es lo que da. Entonces vamos a evaluar. El límite cuando x tiende a infinito de x más 3 sobre 2x cuadrado más 3x más 4. Esto nos da el límite cuando x tiende a infinito, es aquí. X tiende a infinito de 1 dividido por x cuadrado, ¿no? Más 3 sobre x cuadrado. Esto puede ser como una idea un poco general. Si tenemos un cociente de dos denominadores y estamos evaluando el límite cuando x tiende al infinito, cualquiera de los infinitos, ¿no? Aquí hay que notar que estamos trabajando con el infinito en general, ¿no? Ya sea más infinito o menos infinito. Y entonces nos queda así, ¿no? Nos queda 2 más 3 sobre x más 4 sobre x cuadrado. Y eso nos da 1 en el numerador y 2 en el denominador. Aquí sí ya se puede aplicar el teorema, ¿no? Porque nos da un valor en el numerador y un valor en el denominador. Y eso es un medio. Así. También. Igual que en el caso anterior. Digo, no nos da, como dividimos por x cuadrado, aquí nos quedó 1 sobre x. Aquí está mal esto. Estamos calculando dividiendo por x cuadrado. Entonces cuando dividimos x cuadrado por x nos queda 1 sobre x. Y entonces este numerador va a 0. Este da 0 sobre 2 y este da 2. Es 0, perdón. 0. Ese es el límite. Entonces solo hay que tomar en cuenta que cuando se quiere ocupar el teorema del álgebra de límites, hay que fijarse en que las hipótesis se cumplen, ¿no? Y si no se cumplen, no se puede evaluar directamente el límite, sino que hay que hacer algún manipuleo algebraico. Entonces podemos plantear aquí algunos ejercicios para que practiquen, ¿no? Esto es referido al álgebra de límites, ¿no? Calcular el límite cuando x tiende a 1 de x quinta más x más 1 sobre x sexta más x cubo más 1. Otro límite es el límite cuando x tiende a infinito de 3x más 5 sobre 2x más 6. Otro es el límite cuando x tiende a 1 de x cubo menos x cuadrado menos x más 1 sobre x cubo más x cuadrado menos x menos 1.
Otro, el límite cuando x tiende a 2 de x cuadrado más 2x menos 8 sobre x cubo menos 8. El límite cuando x tiende a infinito de 2x cubo menos x cuadrado más 1 sobre 3x cuarta más 3x más 4. Y por último, el límite cuando x tiende a infinito de x quinta más x cubo menos 4x sobre x cubo más 2x cuadrado más 4. Entonces son para practicar un poco, ¿no? Después van a resultar más ejercicios, ¿no? En la tarea. Esto, lo importante es practicar y practicar. Y así se logra tener destreza para hacer cálculos de límites, aplicando también, ocupando los límites notables cuando son límites trigonométricos y el segundo límite notable también cuando son exponenciales, ¿no? Entonces eso es lo que hay que recordar. Bueno, vamos a dejarlo hasta aquí.